Hola de nuevo a todos y bienvenidos a la serie Un nuevo rostro para la Iglesia del siglo XXI. En el episodio anterior hablamos sobre cómo la Iglesia primitiva tenía reuniones donde cada uno tenía algo que aportar, donde todos tenían oportunidad para ministrar, fomentando la participación y el uso de los dones de cada creyente. El título del podcast anterior fue El despertar de la participación en la iglesia primitiva y obviamente las implicancias que eso tiene para nosotros hoy. Hoy vamos a tratar un nuevo tema. Quiero dar el crédito a la comunidad de la Reforma del Nuevo Testamento, ntrf.org. Pueden encontrar allí todos los recursos que ofrece esta comunidad que por más de 30 años ha estado trabajando y sigue trabajando en la restauración del modelo de la iglesia del Nuevo Testamento para la iglesia del siglo XXI. Hoy vamos a profundizar en otro aspecto fascinante y para muchos revolucionario de la práctica de la iglesia primitiva, la cena del Señor como una cena real. También voy a estar aportando, dicho sea de paso, lo que para nosotros en este año y 2 meses de hacer iglesias en casas ha sido nuestra experiencia con la cena del Señor, o como la llamamos ahora también, la cena con el Señor. Por eso el tema de hoy, la cena del Señor, una cena real, no solo un símbolo. Empecemos. Para la mayoría de nosotros, la cena del Señor es un momento solemne, reverencial, con un pequeño trozo de pan y un dedal de jugo de uva. Es un ritual, un memorial, una ceremonia. Pero ¿qué pasaría si les dijera que la iglesia primitiva lo celebraba de una manera muy diferente? La premisa es clara. La iglesia primitiva celebraba la cena del Señor, en primer lugar, cada semana. En segundo lugar, como una comida real. Y en tercer lugar, en el centro de la mesa había una sola copa y un solo pan destinados para el momento del recordatorio. El Señor Jesús fortaleció a la iglesia con este plan de comunión para crear unidad sobrenatural, para crear comunidad amorosa y santidad. Todo con la vista puesta en su regreso. De hecho, los textos del Evangelio hacen referencia a que Jesús dijo que no iba a volver a tomar, mejor dicho, de esta copa, refiriéndose a esa copa que simbolizaba el nuevo pacto, o representaba, mejor dicho, el nuevo pacto que iba a ser sellado con su sangre, que no la iba a volver a beber hasta que bebiera el vino nuevo en el reino de Dios. Y también el apóstol Pablo dice que esta cena es en celebración y recordatorio del Señor Jesús hasta que Él venga. O sea, hay un aspecto de la cena del Señor que tiene la vista puesta en su regreso. Ahora miremos un poquito para atrás y pensemos en la Pascua judía. La Pascua es la fiesta judía de la que surgió la cena del Señor. La pregunta es esta: ¿era la Pascua un pequeño bocadillo simbólico? Para nada. Éxodo capítulo 12, Deuteronomio capítulo 16 nos muestran que era una comida completa, un verdadero banquete. Jesús celebró la Pascua toda su vida y su última Pascua con sus discípulos se convirtió, Él la resignificó y la convirtió en la cena del Señor para su iglesia. Gordon Fee, un erudito del Nuevo Testamento, señala que desde el principio la última cena fue para los cristianos no una Pascua cristiana anual, sino una comida que se repetía regularmente en honor al Señor. De ahí el nombre Cena del Señor. Esto es importante y lo quiero destacar porque la Cena del Señor no es una Pascua cristiana, como bien dice Gordon Fee. ¿Ok? Nosotros
Nuestra Pascua, dice Pablo, es Cristo. ¿Ok? Entonces nosotros ya no tenemos necesidad de celebrar la Pascua a la manera en que los judíos lo hacían. Nosotros en la fecha de Pascua recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección por sobre todas las cosas. Ahora, volviendo a la idea central de que tanto la Pascua como la Cena del Señor fueron y son una comida real. Los judíos hoy, cuando celebran su Pascua, comen en una comida real. Y la iglesia primitiva comía una comida real, ¿sí?, alrededor de una mesa durante 300 años lo hicieron. Ahora, la Biblia nos da una imagen muy particular del cielo para tener una idea de cómo lo que hacemos en la tierra prefigura una práctica o un gran evento que va a ocurrir en el cielo. Y lo que va a ocurrir en el cielo, según la Biblia, es una gran comida. Si ustedes pensaban que en el cielo íbamos a estar cantando todo el día canciones de adoración, bueno, no sería el caso. Seguramente cantaremos, pero lo central del cielo o de la venida del reino de Dios es sentarnos juntos a la mesa y comer. Mateo 8:11. Jesús dice a los judíos: por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Jesús estaba avisándole ya al pueblo judío y a su liderazgo que íbamos a venir muchos que no pertenecemos al pueblo judío de diferentes puntos del planeta a sentarnos a la mesa con los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuándo? Cuando venga el reino de Dios. Va a haber una gran mesa, una gran comida, una gran fiesta. Lucas 14:15 dice: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma pan en el banquete del reino de Dios. Es interesante notar que la idea judía del reino de Dios, de la venida del reino de Dios, era el de una gran comida, un gran banquete, una gran fiesta con una gran mesa comiendo en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento, ¿por qué los judíos tenían esta esperanza, esta expectativa? Porque el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Isaías había profetizado en el capítulo 25, versículos 6 al 8, de esta manera: en Jerusalén, dice la profecía, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Si mientras yo leía este texto de Isaías te hacía ruido algo que habías leído en el Nuevo Testamento, exactamente. Apocalipsis, el apóstol Juan toma esta promesa de Isaías y relata que en el tiempo de la venida de Cristo, del reino de Dios a la tierra, va a ocurrir justamente esto que predijo Isaías. Pero pongo el punto sobre la I que más me interesa resaltar, es que el Señor preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Y Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9, la visión del vidente Juan, dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. El ángel me dijo: escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de bodas del Cordero. Y luego añadió: esto lo dice Dios y Él no miente. Entonces la Biblia nos pinta el cielo
mejor dicho, no pinta el cielo como un gran culto de canto y alabanza solamente. Esa es la primera parte, ¿no? De Apocalipsis, donde se ve la multitud adorando. Pero cuando ve, esa imagen de la multitud adorando y orando a Dios es antes de la venida del reino. Son los que partieron antes de la venida, de la segunda venida de Cristo, y están en el cielo adorando al Señor, esperando que el reino de Dios sea consumado. La imagen que tenemos de la venida del reino es esto que yo les acabo de leer. La Biblia nos pinta el cielo o la venida del reino en la segunda venida de Cristo como una gran cena de bodas, el banquete del Cordero. Ahora, si el cielo se imagina como un banquete, si el reino de Dios se imagina como un banquete, ¿qué mejor manera de prefigurar esa futura fiesta mesiánica que con una cena real aquí y ahora entre el pueblo de Dios? ¿Qué te parece? Hay un aspecto muy interesante en la palabra recordatorio o memoria que Jesús usó para el pan en Lucas 22:19, cuando dice: hagan esto como recordatorio, como dice algunas versiones, o en memoria de mí. La palabra griega es anamnesis. No me pidan que la repita. Aunque puede significar recuerdo, que implica mirar hacia atrás, escuchen esto, fundamentalmente significa recordatorio. ¿Qué es un recordatorio? Lo que vos le pones a tu teléfono para que te recuerde algo más tarde. Entonces, la palabra recordatorio que usó Jesús mira tanto al pasado como al futuro. Un ejemplo de la Biblia. Piensen en el arco iris en Génesis capítulo 9. Dios lo puso como señal de su pacto y dijo: me acordaré de mi pacto. ¿Cuál era el pacto? Que no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio como lo había hecho. Le hace la promesa a Noé y hace un pacto con Noé, por extensión con toda la humanidad a partir de Noé. Ahora, ¿qué le dice Dios a Noé? Cuando vea el arco iris, me acordaré de mi pacto. No es que Dios se olvide, ¿ok? Sino que es un recordatorio de sus promesas. Bueno, de la misma manera, la cena del Señor no solo nos recuerda la muerte de Jesús en la cruz, que es lo que siempre hacemos. Y por eso nos ponemos ceremoniosos, ponemos cara triste, algunos se ponen a llorar porque recuerdan todo el sufrimiento de Jesús en la cruz y los azotes. Entonces la cena del Señor se convierte en un velorio santo. Bueno, ¿nos recuerda la muerte del Señor? Sí, porque dijo el apóstol Pablo que cada vez que compartimos el pan y el vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero Jesús, cuando usó la palabra recordatorio, la usó en referencia a un recordatorio para Él. Es un recordatorio para Jesús. ¿Un recordatorio de qué? De su promesa de regresar y comerla de nuevo con nosotros en su reino, como lo prometió en Lucas capítulo 22, verso 16 y el verso 18. La cena del Señor es como una oración teatralizada, ¿ok? Donde le recordamos a Jesús que todavía Él no terminó lo que empezó y que necesita regresar con su reino en la tierra y a celebrar esa gran cena, ese gran banquete que Él prometió que iba a celebrar cuando volviera. Entonces la cena del Señor no mira solo para atrás. La cena del Señor mira hacia adelante y por eso la cena del Señor es una celebración festiva, no una ceremonia tipo velorio aburrida. Y otro punto crucial de la cena del Señor es la unidad. En 1 Corintios capítulo 10, verso 17, Pablo dice: porque hay un solo pan, Después se refiere a la iglesia, nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Usar un solo pan, no un montón de pedacitos de pan. Porque el pan solo tiene un mensaje, una representación de una realidad espiritual. Después el pan se parte en muchos pedacitos, sí, porque todos, siendo muchos, somos uno. Pero el pan no viene partido en pedazos. Quizás eso represente más nuestro individualismo. Pero pastor, es más rápido, ya lo traemos partidito el pan. Claro, lo que pasa es que yo entiendo, si es una congregación de 50, 100, 300 o 1000 personas, claro, tener un solo pan grande y empezar a partirlo no termina más la cena del Señor. Claro, el punto es este, que la cena del Señor, cuando la estableció y la planificó y la estableció en la iglesia, para la iglesia, no pensó en la iglesia como una reunión en un salón con 50, 100, 200 o 1000 personas. Eso nunca fue la idea de Jesús. Él pensó en que sus discípulos se iban a juntar a comer para comer la cena del Señor y comer en la presencia del Señor. Entonces sí, en una cena, en una alrededor de una mesa, mirándonos todas las caras, podemos tener un pan en el centro y una copa en el centro y partir ese pan y comerlo todos juntos, como hizo el Señor en la última cena con sus discípulos. Hay muchas cosas que la iglesia actual se está perdiendo porque su estructura, la manera en que está estructurada, la manera en que estamos organizados como iglesia, la manera en que hacemos nuestras reuniones, nos hace impracticables prácticas que son mandatos del Nuevo Testamento para la iglesia, mandatos de los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo para la iglesia. Usar un solo pan y una sola copa en la cena del Señor simboliza unidad. Ahora, no solo la simboliza, también la crea. Porque nosotros estamos afirmando que la cena del Señor no es un rito simbólico. Es mucho más que un rito simbólico. Es la representación visible de una realidad espiritual que está ocurriendo en ese momento. Cuando hay un solo pan en la mesa y lo partimos para compartirlo entre nosotros, la dinámica espiritual que ocurre en la iglesia no es solamente la de simbolizar la unidad, sino la de crear la unidad. Por eso Jesús planeó que esto lo hagamos cada vez que nos reunimos con otros hermanos y comamos juntos y comamos de su pan y de su vino. Es una gracia, cuando participamos del pan y el vino, es una gracia que se confiere a la iglesia para la unidad dentro del cuerpo de creyentes. Si usamos pancitos individuales u hostias individuales, ¿qué estamos simbolizando? Simbolizamos una realidad triste, la división triste que tenemos y el individualismo tristemente que practicamos. Deberíamos reflexionar con respecto a la realidad espiritual que opera detrás de la cena del Señor para beneficiarnos de ella, porque Cristo la planeó para que sea de beneficio para la iglesia. De hecho, cuando se practica mal, trae consecuencias negativas. Pablo desarrolló esto en 1 Corintios capítulo 11, cuando él dijo que los que participan de la cena del Señor de manera indigna van a sufrir consecuencias. Debilidad espiritual, en algunos casos enfermedad, incluso actos disciplinarios de Dios, drásticos en este sentido, que van a creyentes que mueren antes de tiempo, dice Pablo, y algunos duermen. Bueno, ¿qué significa eso? No es que se duermen por el sermón del pastor. Significa que duermen, se van de esta vida, ¿sí? Duermen ahí, debajo tierra. Disciplina drástica. Parten de este mundo antes de tiempo. Ahora, piensen por un momento en esta verdad. Si participar de la cena del Señor de manera indigna trae consecuencias espirituales y hasta físicas para la vida de los creyentes, ¿qué pasa cuando participamos de la cena del Señor dignamente?
y como Cristo y los apóstoles la practicaron. Entonces, así como hay consecuencias negativas, hay un beneficio totalmente positivo para la vida espiritual del creyente y de la iglesia como un todo. Hay que pensar en esto. Ya que mencioné a Pablo en 1 Corintios, vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 11, versos 17 al 22, donde Pablo reprende a los creyentes de la iglesia de Corinto porque sus reuniones hacían más daño que bien. ¿Puede haber reuniones de la iglesia donde la iglesia se reúne, donde se haga más daño que bien? No solamente en ese tiempo. Lamentablemente hay mucho de eso ahora, reuniones que hacen más daño que bien. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué hacían más daño que bien las reuniones en la iglesia de Corinto? Porque los hermanos ricos no querían comer con los hermanos pobres. Ellos llegaban más temprano a la cena y se comían todo, y dejaban a los pobres con hambre. Mientras algunos esperaban que los pobres llegaran a comer la pizza dura con poco queso que había quedado, los hermanos ricos se emborrachaban. Bueno, esto no era la cena del Señor, dice Pablo, esto es la propia cena de ustedes. Y el pecado que ocurría acá no era tanto el de la borrachera, que sí es un pecado, pero el pecado que condena a Pablo es el pecado de la división. Porque no puedes sentarte a comer en una mesa con tus hermanos en Cristo y venir más temprano para comerte la mejor porción y dejar nada a los hermanos que vienen más tarde. Había una división en la iglesia. Ahora, ¿cuál fue la solución de Pablo? Basta de la cena, basta de comer juntos. No, Pablo no prohibió la comida, no prohibió la cena en comunidad, sino simplemente dijo en el versículo 33 del capítulo 11, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguien tenía mucha hambre, dice Pablo, bueno, coman en su casa antes de venir, piquen algo, para que la reunión fuera un tiempo de amor y se haga todo decentemente y en orden, y no de humillación para los pobres. Ahora, ¿con qué frecuencia se celebraba esto? Y el Nuevo Testamento nos da algunas pistas. Hechos capítulo 2, verso 42 nos dice que la iglesia primitiva perseveraba en el partimiento del pan, o sea, perseveraban en comer juntos. En Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 2:42, estamos hablando de Pentecostés, un par de días después de Pentecostés. Ahora, Hechos capítulo 20, verso 7, estamos hablando de más de 10, 15 años de Pentecostés, ¿ok? Más. ¿Y qué dice el texto? El primer día de la semana, reunidos para partir el pan. ¿Qué significa? Que después, que lo que la iglesia empezó a practicar desde el día de Pentecostés, lo siguió practicando durante toda su vida de iglesia. Y esto se llegó a practicar por 300 años hasta que los obispos cristianos de la iglesia, de la religión cristiana, de la iglesia institucionalizada, imperial, prohibieron a los creyentes comer juntos la cena del Señor en su casa. Y prohibieron las reuniones en las casas. Las prohibieron. Tenían que ir todos el domingo, cada uno a su basílica, donde ahí ya estaba el predicador profesional, el cantor profesional, el líder de alabanza profesional, el maestro profesional, el evangelista profesional, y todos tenían que llevar sus diezmos y ofrendas a la reunión. Y ahí empezó el descalabro que sufrimos las consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, el primer día de la semana, Hechos 27, reunidos para partir el pan, contó Lucas. Fue ahí que escucharon a Pablo antes de que se embarcara en su viaje al otro día. Cuando se refiere al día del Señor, se refiere al día domingo. Y aunque no hay un mandamiento, aclaro también este punto, no hay un mandamiento que la iglesia se tiene que congregar sí o sí en un día domingo, ¿sí? Ellos eligieron el día domingo
Podían haber elegido cualquier día de la semana, porque no había domingo en esa época, en el sentido que nosotros practicamos el domingo. El domingo es un día de descanso para nosotros. Ahora bien, en el tiempo de la iglesia primitiva no había día de descanso, ¿se entiende? Se trabajaba los 7 días de la semana. Se reunía el domingo porque el domingo era el día que había resucitado el Señor. Y la cena del Señor era una comida semanal. Se juntaban a comer. Punto. Esto no solamente lo dice el Nuevo Testamento, todos los historiadores de la iglesia, de los que estudian la vida de la iglesia durante los primeros 300 años de la iglesia, todos coinciden con este dato histórico. La cena del Señor era una comida semanal, no era una ceremonia, no era un ritual simbólico, no era. Es más, algunos autores dicen que era la razón principal por la que la iglesia se reunía cada día del Señor, para celebrar juntos el pan, la cena del Señor, partir el pan y beber la copa de vino juntos. No hay otra razón clara dada en las Escrituras para las reuniones semanales de la iglesia. Y por supuesto que en esa comida entraba todo lo demás, ¿sí? La enseñanza, la predicación, los testimonios, la alabanza, el canto, las oraciones unos por otros, la consejería, la edificación mutua, el también ofrendar, por supuesto. Todo ocurría y donde todos participaban, como ya lo expliqué en el podcast anterior. Finalmente, y esto es muy importante, Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos manda, subrayo, nos manda con estas palabras: así que, hermanos, estén firmes y retengan las tradiciones o costumbres que se les ha enseñado, sea por nuestra palabra o sea por nuestras cartas. La palabra que usa Pablo acá, o mejor dicho, que se traduce como tradiciones en la mayoría de nuestras Biblias, es la misma palabra que Pablo usa para la cena del Señor en 1 Corintios 11:23. Cuando Pablo dice: lo que yo les enseñé a ustedes, lo que recibí del Señor. Y ustedes tienen que hacerlo así. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo, bueno, lo que ya sabemos. Ahora Pablo está diciendo: esto que yo le recibí del Señor se lo transmití a ustedes. ¿Qué significa? Es una enseñanza, una práctica, una costumbre, ¿cómo se llama eso? Cuando se transmite a otros, tradición. Una tradición, en el buen sentido de la palabra tradición, no en el sentido negativo, como Cristo reprendió a los fariseos porque por sus tradiciones religiosas habían invalidado la palabra de Dios. La tradición en sí misma no es algo malo. Es algo malo cuando la tradición se pone por encima de la palabra y cuando la tradición no es apostólica. Nosotros nos reunimos y nos congregamos porque es una tradición apostólica. ¿Qué significa una tradición apostólica? Una costumbre, una práctica que nos fue ordenada por los apóstoles y la de Cristo, ¿no? No hablo de Cash Luna, Maldonado, no hablo de ninguno de esos personajes. Estoy hablando de los apóstoles del Señor. Para la iglesia, las ordenanzas, las tradiciones y costumbres que los apóstoles dejaron por escrito en la palabra de Dios son mandamientos para la iglesia. No es que vos podés decir, bueno, voy a ver si esto lo hago, qué día, cómo, cuándo, a ver si nos queda, qué más cómodo para nosotros. No. Pablo, cuando usa en 2 Tesalonicenses 2:15 y le dice a los tesalonicenses: retengan las tradiciones que se les enseñó, ya sea por nuestra palabra o por nuestras cartas, retengan estas tradiciones, está diciendo: sigan practicando lo que nosotros les enseñamos y hágalo como nosotros se los enseñamos. No tienen libertad de reinventar las prácticas apostólicas. Podemos poner la silla de una manera, podemos poner una luz de color, podemos poner un cartel así, podemos hacer cambios cosméticos en nuestras reuniones.
pero no tenemos libertad y autoridad los pastores de la actualidad, ni ninguno en toda la historia de la iglesia cristiana, ninguno ha tenido ni tiene la autoridad de hacer las cosas diferente a lo que los apóstoles ordenaron que la iglesia tenía que hacer. Es más, somos nosotros, los pastores actuales, somos los guardianes de la tradición apostólica. Somos los guardianes y los defensores de la sana doctrina y de las sanas prácticas. Por eso me escuchan decir la frase ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles, porque no hay otra manera. Hay una manera que Cristo enseñó a los apóstoles y que los apóstoles la enseñaron a la iglesia. No solo para la iglesia de su tiempo, como he escuchado decir. No podemos andar practicando lo que los apóstoles le enseñaron a la iglesia primitiva, porque eso fue para ese tiempo. No, eso es un error. Las tradiciones apostólicas son para todos los tiempos y para todas las generaciones y para todas las culturas. Porque todos pueden comer una comida, ¿se entiende? Esto también lo sabio de la sabiduría de Dios, de que este tipo de prácticas se pueden aplicar en Sudamérica, en Europa, en Asia, en el continente africano, porque todos comen. Todos se sientan a comer una comida con alguien, con su familia, con personas, con amigos. Entonces Jesús instituyó la cena del Señor como una tradición para impactar de manera poderosa a todas las etnias del mundo, a todas las culturas, en todas las generaciones hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Bueno, que las prácticas apostólicas, como la cena del Señor, que es una comida real semanal, no son sugerencias. A ver, yo no estoy acá queriendo venderte un nuevo método, no te estoy sugiriendo una nueva modalidad. Che, ¿por qué no probás haciendo esto? Capaz que te crece un poco más la iglesia, capaz que viene gente. Es un gancho, porque ahora todo es un gancho para que la gente venga a la iglesia. Hacemos actividades gancho. No, si vos invitás a la gente a comer, la gente viene, viste, como la reunión de hombres. Hacés choripán, hacés un asado y se llena la reunión de hombres. Si lo invitás a orar, no viene ni el loro, como decimos en Argentina. No, yo no te estoy diciendo que esto es algo que sería bueno que hagas para enganchar a la gente. No. Ni siquiera soy yo que te estoy sugiriendo nada. En realidad es una práctica apostólica. Y la práctica apostólica de la cena del Señor no es lo que hacemos hoy en día con el pancito y la copita. La práctica apostólica de la cena del Señor es una cena, es una comida real semanal. Y esto no es una sugerencia de los apóstoles, sino son mandatos apostólicos, mandatos bíblicos. Y descuidar estos mandatos es perderse una bendición real. Entonces, queridos pastores y hermanos, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de todo esto para nuestras iglesias hoy? Por lo menos 5. La primera implicación, redefinir la cena del Señor. Necesitamos pasar de un ritual simbólico a una comida real de comunión. Claro, si tu congregación es como la mía era antes, donde era un salón, un edificio con mucha gente, bueno, no se puede. Esto habla de que el plan de Cristo y los apóstoles, de que la iglesia sea reuniones en casas, tiene toda la lógica, ¿verdad? En fin, el punto es que necesitamos pasar de un ritual simbólico a una comida real de comunión. Y esto transformará la atmósfera de nuestras reuniones de un funeral a una celebración de bodas, prefigurando el banquete celestial. Y esto se lo puedo asegurar por experiencia propia, lo que ha sido este año y 2 meses de sentarnos a comer juntos con los hermanos una comida de verdad y participar juntos del pan y el vino del Señor.
lo que es para los hermanos tener al pastor sentado en la mesa cara a cara y poder hablar con él como con cualquier hermano, porque así debería ser y porque así somos los pastores, somos cualquier hermano. Esa es la realidad. Y lo que ha sido para mí, para mi esposa, sentarnos en la mesa de nuestros hermanos y empezar a conocer de verdad sus historias y sus vidas. Le decía hace un par de semanas atrás a unas personas que que conocen la iglesia, pero la iglesia en casa, porque nunca habían pisado un templo, se convirtieron a Cristo en seguidores de Jesús hace pocos meses. Yo les decía, si ustedes hubieran querido saber de Jesús y escucharme a mí predicar, ustedes me hubieran visto allá adelante y ustedes sentados a 30, 40, 50 metros de distancia y quizás nunca nos hubiéramos saludado. Y ahora estamos acá charlando cara a cara, compartiendo esta comida en la presencia del Señor Jesús, comiendo juntos su pan y su vino. Las experiencias y el beneficio espiritual de esta práctica valen para que nosotros nos pongamos a pensar y a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de redefinir la cena del Señor. Es la primera implicancia de todo esto que estamos aprendiendo. La segunda implicación, fomentar la unidad y la comunidad. No es fácil crear comunidad. La verdad, fomentar comunidad no es fácil. Fomentar la unidad es un gran desafío. Ahora, celebrar una comida real juntos, con un solo pan y una sola copa en el centro de la mesa, resalta y fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. Porque no es solamente comer, porque parece como que comer fuera algo netamente carnal y mundano. No, estamos comiendo como iglesia, como hermanos en Cristo, en la presencia de Dios. No se olviden que Moisés recibió los mandamientos en el monte Sinaí, donde hubo una gran comida, donde él y los 70 ancianos comieron en la presencia de Dios. Jesús y los apóstoles comieron juntos, los apóstoles en la presencia de Dios, que es Cristo, comiendo con ellos, y la cena del Señor, la comida juntos, está pensada, está diseñada y establecida con ese propósito espiritual. No es que comer juntos y compartir una mesa es algo carnal, por lo menos entre nosotros no lo es, porque estamos en la presencia de nuestro Dios, compartiendo un plato de comida, ¿se entiende? Y ese es un espacio para la intimidad, el compañerismo y el amor genuino, siendo que Jesús nos dio este mandamiento, que nos amemos unos a otros y que el mundo vería esa clase de amor. Y así creerían que nosotros somos sus discípulos y que Él es el Salvador. Y esta clase de amor se cultiva, aunque no lo creas, comiendo juntos. Tercera implicación, vivir con una perspectiva escatológica. La cena del Señor nos recuerda la promesa de que Jesús va a regresar. O sea, no miramos para atrás en la cena del Señor y nos ponemos tristes porque a Jesús le pegaron, le crucificaron, se murió y lo estamos velando a Jesús de nuevo ahí en cada cena del Señor. No. Es una celebración porque estamos recordando la promesa de Él, que Él iba a volver a comer con nosotros. Al participar, estamos proclamando su muerte, pero como dice Pablo, hasta que Él venga, pidiéndole que acelere su regreso. Esto nos impulsa ¿a qué? A una vida de santidad y una vida de expectativa. Cuarta implicación de todo esto que estamos aprendiendo, priorizar la observancia semanal. Si la cena del Señor era la razón principal por la que la iglesia primitiva se reunía cada semana, yo sé que esta frase es polémica, porque quizás vos estarías más de acuerdo si yo digo que la razón principal de la iglesia es reunirse para el evangelismo. La reunión tiene que ser evangelística. La razón principal de la reunión de la iglesia es la enseñanza y la edificación de los santos. La razón principal de la iglesia es impulsar la obra misionera y etcétera, las razones que se nos puedan ocurrir. Pero esta es la razón
principal que surge de la información que obtenemos de Hechos de los Apóstoles, de las cartas de los apóstoles y de los historiadores de la iglesia primitiva de los primeros 300 años. La razón principal por la que la iglesia se reunía cada semana era comer juntos el pan y el vino del Señor. Ahora, si era la razón principal para ellos, ¿por qué no lo es para nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos otro tipo de razones? Nos reunimos para hacer milagros. Nos reunimos porque necesitamos recoger una ofrenda para construir un megatemplo. Nos reunimos porque nos reunimos para esto y nos reunimos para lo otro. Porque es el Día del Padre, el Día de la Madre. Reintegrar la cena del Señor de manera semanal como una comida puede revitalizar nuestras reuniones y profundizar nuestra experiencia de comunión. Y el mejor contexto para desarrollar esto son las casas. Y quinta y última implicación de todo esto que estamos aprendiendo, revisar la participación. Asegurémonos de que nadie se sienta humillado o excluido. Si la división fue el problema en Corinto, la unidad debe ser nuestra meta, esperando unos por otros y compartiendo la comida en amor. Este enfoque no es una reconstrucción seca y fría, sino una forma de vivir los ejemplos que nos dejaron los apóstoles y hacerlo en el poder y la dirección del Espíritu Santo. ¿No te parece que es hora de rescatar la esencia de la cena del Señor en nuestras iglesias? En fin, y como conclusión, la cena del Señor es mucho más que un simple ritual, que una simple ceremonia. Es una comida de pacto, es una oración representada, teatralizada, es un recordatorio profético y un poderoso medio para la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Pastores, hermanos, los animo a considerar cómo podemos restaurar la riqueza y el propósito original de la cena del Señor en nuestras congregaciones, ya sea en edificios o en las casas. ¿Estamos perdiéndonos bendiciones al no abrazar esta tradición apostólica en su plenitud? En el próximo episodio, gente, continuaremos nuestro viaje explorando el liderazgo de servicio a la manera de Cristo. No se lo pierdan. Gracias por acompañarme en la serie Un Nuevo Rostro para la Iglesia del siglo XXI. Que Dios los bendiga mientras buscan edificar su iglesia a su manera. Hasta pronto.